Ese era un atentado. Lo sacrificamos. Los que dijiste por acá. Ah, te gustaron, muy bueno. Me alegro. Un par que habías leído en el 39, Sí. ¿no? Uno leí. Uno de estos. Sí. Los otros los leí en links. Ah, es verdad. Contra los sentimientos. El del Sí. punk rock es el que habías leído en... Sí, ese, los Misterios de Pandora lo leí en la 39 y los otros dos en links. ¿Estamos todos? Buenas tardes, gracias a todos por venir. Este es un encuentro cercano, íntimo, todo el mundo en la playa hoy. Así que doble agradecimiento para los que decidieron acercarse. Hoy estamos con Matías Moscari, que es una charla, creo que es el único autor invitado con el que estuvimos de acuerdo inmediatamente con Mauricio Espil, que tenía que estar entre los invitados. Con algunos otros discutimos un poco, pero Matías tenía que estar. El caso de Matías es muy particular porque es uno de los, no el único de los autores que pasaron por estas entrevistas, en donde se combina en la práctica permanente, la producción literaria, el desarrollo editorial, la actividad académica y la música incluso. Así que es una oportunidad muy interesante y los invito a participar e intervenir cuando quiera, porque se puede sacar mucho provecho y yo no sé si solo le puedo sacar todo el provecho que se podría. Así que bueno, no me hagan hacer de maestra jardinera y siéntanse libres de intervenir cuando quieran. ¿Por dónde empezar? Ese es el otro tema. Por ahí le podría preguntar a Matías si tiene ganas de hacernos un pequeño recorrido de su desarrollo editorial, de publicaciones como escritor. ¿Por dónde empezaste? ¿Cuándo empezaste? Y cuando llegues al final, que me cuentes cómo ves eso ahora en retrospectiva. Dale. Bueno, yo empezamos publicando en una editorial que teníamos con Ana Porrúa, que se llamaba Dársena 3, una colección que se llamaba Colección Pez de Plata, que justo ahí hay un librito que me quedó de esos, que eran fotocopias, plaquetitas, es decir, una hoja A4 doblada en 4 y abrochada al medio, ¿no? Y eso empezó en el 2004, y empezó como un proyecto de publicar unos libros, unos textos poéticos que estábamos escribiendo con un amigo, Andrés Gallina, que ahora vive en Buenos Aires, y bueno, sacamos 2 plaquetitas que eran muy fáciles de hacer porque, como les decía, son A4 dobladas en 4, entonces me acuerdo que lo hacíamos ahí en la alemana, que nos hacían las fotocopias, era fotocopia, a ver si están, ¿no? Sí, hay una, eran así. Son estas plaquetitas, entonces las tapas son como hojas de color, pero ni siquiera son tapas de cartulina. Entonces, nada, los diagramamos nosotros, después los vendíamos nosotros, hacíamos todo el diagramado, las tapas, todo lo hacíamos nosotros. Entonces eso empezó como un proyecto que terminó siendo un poco de largo aliento, porque finalmente editamos como, no sé, 13 o 14 títulos, entre ellos, no sé, Gastón Franchini, de Fabián Iriarte, de Osvaldo Aguirre, de Carlos Ríos, de Luciana Camaño, entre otros más que no están acá porque este es por la mitad y faltan otros tantos. Y bueno, eso fue lo primero que hicimos y estuvo bueno porque, por lo menos a mí me sirvió para entrar en contacto con la cuestión de la edición y las prácticas más concretas de edición, como nada, en una de esas diagramar en el momento ese lo hacíamos en Corel. Me acuerdo que diagramar en Corel es un delirio, en realidad, como mucho más fácil estos programas, pero bueno, como con los problemas que aparecen cuando estás editando, que son problemas como muy de coyuntura y de trabajo con programas y esas cosas, pero que está bueno porque después para salir a hacer otras cosas me sirvió la experiencia de también, bueno, lidiar con una gráfica y esas cuestiones, ¿no? Y entonces eso fue lo primero. Ahí salieron 2 libritos míos, uno es Los Círculos del Agua, que es este acá,
y el otro se llama Josele, que fue el primero que, no sé, ya creo que no lo tengo ni yo ese libro, por suerte. Si no figura en la lista de tus publicaciones, no figura eso. Bueno, cosas que pasan. Y sí, yo tenía 23, 24, y había empezado, en realidad, como viste, yo te contaba ayer, como mi primer contacto así como con escribir poesía, yo en realidad no, como que no, de chico escribía, pero escribía como más cuentos, o no sé qué era, pero eran como todo derecho, ¿no? Prosa. Entonces, cuando empecé a estudiar en la facultad, me acuerdo que en el primer año, Ana Porrúa dio un taller que era el taller de poesía de los 90, y yo lo cursé, no me acuerdo bien por qué, pero lo cursé. Y en ese momento era algo muy incipiente, como que no era algo, quizás ahora hay nombres muy conocidos que salieron de ahí, como Fabián Casas, Washington Cucurto, Fernanda Laguna, Alejandro Rubio, pero en el momento no, en el momento eran desconocidos, o medianamente desconocidos o no tan conocidos. Entonces yo me acuerdo que una de las consignas era hacer una entrevista a un escritor, y yo justo había viajado a Buenos Aires y estaba trabajando con los libros de Fabián Casas, y le hice una entrevista a Fabián Casas, cuando Fabián Casas había sacado, no sé, creo que lo último que había sacado era Oda, que es su tercer o cuarto libro de poesía, y no era conocido, digamos. Entonces, como que ahí fue mi primer contacto también con el mundo de la edición en Buenos Aires. Ellos editaban mucho en un lugar que se llama la Casa de la Poesía, que era la casa de Evaristo Carriego, y eso funcionaba como una biblioteca y como un lugar donde hacían los libros cartoneros de Loíza Cartonera. Y entonces como que entré en ese mundo así como un poco de casualidad casi, y estaba buenísimo porque entrabas en contacto no solo con autores y esas cosas, sino con una cuestión más material que tiene que ver con cómo se hacen los libros, cómo se mueven, cómo se imprimen, qué decisiones se toman en ese momento. Entonces eso me sirvió después para pensar la cuestión de cómo poner a mover lo que uno hace, que es como una parte importante, porque a veces parece como que la parte más difícil sería esa, depender de editoriales, mandar el texto a una editorial, que te lo publiquen, que no. Entonces, bueno, ese fue como mi primer contacto concreto, ¿no? Y después, después lo que pasó fue que, bueno, había en el 2005 por ahí hubo un concurso de poesía que organizaba una revista de Costa Rica que se llamaba Los Amigos de lo Ajeno, otras de Chile, que ahora no me acuerdo el nombre, y Vox, de Argentina. Entonces yo mandé un librito que está ahí, que se llama Pluvia, que fue en realidad lo primero que escribí como un libro, y saqué una mención en ese concurso. Entonces viajé a Buenos Aires y también ahí entré en contacto con Gustavo López, que después editó mis libros de poesía, los editó él, y lo conocí así, por medio de ese concurso, y como, bueno, yo ya ahí tenía 25, 26, un poco más grande de allá. Y entonces como que ya empezaba a tener como más vivencias en relación a lo que eran también los festivales de poesía. Yo había ido a uno que se llama Salida al Mar, que estaba re bueno, que organizaban en Buenos Aires, que iba gente, bueno, de toda Latinoamérica. Y bueno, entonces empecé a tener como contacto con esa movida editorial, con los poetas y con las formas de organizarse. Entonces, a partir de eso, en 2007 me acuerdo que con Gastón Franchini organizamos el primer festival de poesía acá. En la Rada lo hicimos, me acuerdo. Y lo hicimos para nuclear un poco lo que se estaba escribiendo en ese momento, y participó gente de todos, o sea, porque nuestra idea al comienzo era como una apertura total. Me acuerdo que había ido a poner, no sé, Marcela Predieri y su taller, de pronto le contaba, no sé a quién, a vos creo, que había leído a María Bernique en ese festival, que estuvo increíble, la tuvo que ir a buscar Gastón Franchini, y dio una lectura y además se puso casi a hablar, ¿no? A monologar, y fue increíble, estuvo muy bueno. Y eso fue en el 2007, y a partir de ese momento lo empezamos a organizar todos los años, siempre de manera independiente, o sea, no contábamos con ningún tipo de fondo, y después, bueno, con todo ese background que yo tenía de
conocer la movida en Buenos Aires y eso me sirvió porque empecé a invitar poetas de otros lados que conocía personalmente, algunos, otros no, y de pronto se empezaron a copar y empezaron a venir a Mar del Plata, así como sin que les pagaran el pasaje y bueno, a veces existía la posibilidad de que se quedaran en la casa o en mi casa o en la casa de alguien y bueno, piloteábamos un poco eso y de pronto año tras año, bueno, empezaron a venir, no sé, vino María Medrano, que es la que dirige el proyecto Yo No Fui, que son unos talleres que se dan en talleres literarios en las cárceles de Buenos Aires. Después vino Carlos Batilana, Mario Arteca, Gabriela Becherman, Mariano Blatt, vinieron un montón de poetas y año a año fue como creciendo esa experiencia que empezó de forma muy concreta, como les contaba, ahí en el 2007 en la RADA, que lo hacemos con Gastón, así como me acuerdo que fue poquita gente, que era una cosa más bien intimista, y bueno, y fue creciendo en relación a esas formas de transitar esa experiencia que tenía que ver con las editoriales y con los poetas, porque en ese momento no había Facebook. Después cuando apareció el Facebook dinamizó mucho la cuestión de contactar a los poetas y de generar vínculos como concretos, digamos. O sea, es como que en una de esas yo conocía a un poeta haberlo leído o de que alguien lo haya mencionado o de haberlo escuchado y ya podía entrar en contacto. Y los primeros 3 años que organizé el festival, o 4 incluso, no era así, era como que yo me comunicaba por el mail, digamos, que ya suena como un toque arcaico. Entonces, bueno, el Facebook también dinamizó eso y permitió ampliar el círculo de invitados. Bueno, y hablábamos ayer también, sin micrófono va mejor, ¿no? Son un poquito. Sí, mucho. Hablábamos ayer de cómo había arrancado todo esto y vos decís que empezó en este taller de poesía de los 90. ¿Te acordás de algunos compañeros que tenías en ese taller? Sí, estaba bueno, ese taller había 2 chicos que ya no están más en la facultad, que son Alejandra Cornide y Guillermo Segna, los cursé con ellos, ya estaban terminando y yo estaba en el primer año, o sea que éramos de generaciones distintas. Después, no sé, había un amigo mío, éramos bastantes, no éramos muchos, pero éramos, ponele, no sé, 15 por ahí. Y empezó por ahí en el sentido en que yo empecé a leer como la poesía que estaba escribiendo en ese momento y después empecé a ir para atrás. Yo me acuerdo que, no sé, que lo primero que recuerdo haber leído fue El Salmón de Fabián Casas y después como en El Salmón hay como una especie de recorrido de lectura por ciertos intertextos como son, no sé, Joaquín Januzzi, Alberto Girri, Ezra Pound, William Carlos Williams, César Vallejo, aparecen todos citados veladamente o explícitamente, y entonces como que a partir de la lectura de eso como que empecé a ir para atrás y a leer la poesía para atrás, básicamente. Entonces eso me sirvió a mí para empezar a leer poesía. Bueno, pero de ahí para adelante todos estos vínculos que empezaste a generar a partir de la poesía de los 90 también encontraron proyección en tu trabajo académico después. Sí, porque después cuando terminé ya la carrera y tenía ganas de presentarme a hacer una beca, a hacer un doctorado, yo quería trabajar con poesía, eso estaba seguro y no sabía muy bien cuál iba a ser como la modulación específica que tuviera eso, como bueno, qué textos iba a trabajar, y bueno, estuve mucho tiempo pensando eso, como 3-4 meses me acuerdo, hasta que en un momento yo en mi casa tenía como todo el material porque lo había juntado de todas idas y vueltas a Buenos Aires y de cosas que me regalaban. Por ejemplo, me acuerdo que en esa entrevista que yo había tenido con Casas y Cucurto, fui a lo de Casas y me regalaron las 18 Wikis, que es como una revista mítica que existía en ese momento, y Cucurto me regaló un montón de publicaciones que ahora ni existen y que habrán tenido 2 números también. Entonces tenía como un montón de material y libritos y cosas, y lo que a mí tenía como cierta pulsión medio coleccionista. Entonces lo que quise trabajar era justamente eso, como las editoriales, los modos en que cómo inciden esas editoriales y esa forma de organización en la escritura concreta de los textos poéticos. Entonces, en un momento estaba así como con todas las cosas encima de la mesa, pensando qué iba a elegir, y finalmente no elegí nada porque quería hacerlo todo, entonces trabajé todo eso, que eran todas esas materialidades que estaban ahí. Y eso encuentra en el festival otra manera de
de articularlo todo al mismo tiempo, porque ahí Sí. sos poeta, sos editor, sos académico, o sea, tu Sí. relación con lo académico también se pone en juego en el festival. Sí, sí, para mí es como una cosa como que no, que es siempre heterogénea, como que uno siempre me parece que va cambiando en función de, por ejemplo, ahora no estoy escribiendo poesía, entonces como que no sé, se define en relación a sus prácticas, ¿no? Como, pero sí, yo creo que es un lugar de articulación importante porque ahí yo, digamos, entro en contacto con las editoriales, con los poetas, entonces, entonces ahí se sintetiza un poco todo. Y además me parece que en el caso del festival lo siento como un evento que está bueno porque también forma de alguna manera público. En el último especialmente, viene pasando hace años ya, pero en el último, digamos, el primer día fue mucha gente y fue una cosa como que a nosotros nos llamó la atención porque eran como 150 personas que iban a escuchar poesía, porque es autores nuevos básicamente. Entonces eso como que me parece que articula todo, como una parte que tiene que ver con el impacto en el campo y con las editoriales, con la poesía en sí misma, y bueno, además como lector, porque implica que yo siento que tengo que estar al tanto como constantemente. Bueno, una cosa que vos decís en algunas de las entrevistas que yo estuve leyendo o incluso en algunos de los artículos es que en tu escritura y en tu relación con la poesía aparece el trabajo con la experiencia, que cada palabra tiene que estar sustentada con la experiencia. Entre tu trabajo por ahí más académico y el festival de poesía pasa un poco eso también. Bueno, sí, ahora que lo pienso, en realidad no pasa tanto en mi escritura, sino en lo que hago. Claro. Eso no sé cuándo lo dije, pero... sí, porque otra cosa que me pasa es eso, que yo un día, me pasa en mi vida, como que un día digo algo y al otro día ya no estoy tan seguro de eso. Entonces cuando hay entrevistas yo ya sé que no las tengo que pensar mucho porque si las pienso no termino sin escribirlas, entonces normalmente respondo cualquier cosa y yo ya sé que voy a estar en desacuerdo con eso. Entonces eso es una de las cosas. No, pero bueno, sí, la experiencia en el caso del festival me parece que tiene que ver como con una cuestión de contacto con el medio, digamos, como conocer gente básicamente, no sé, como medio relaciones públicas, no sé, una cosa así, suena medio mal, pero es así, como bueno, estar al tanto de ir a lecturas de poesía. Yo normalmente voy a muchas lecturas de poesía, no solo a Cámara de Plata, sino en otros lados, entonces escucho muchos poetas, leo mucha poesía constantemente, y bueno, eso hace que la experiencia se ponga en acto ahí en la curación del festival, básicamente. Después en mi escritura, no sé, a ver, hay libros que están como más pegados a una experiencia personal y hay libros que están más pegados a cuestiones más formales o que son más cerebrales, digamos. Entonces como que varío, depende del momento. Sí, me imagino que esa relación con la experiencia cuando escribís poesía y cuando escribís prosa no es la misma. Tampoco. Claro, no, con la narrativa, igual con la narrativa todavía no me encuentro, es como que no sé, siento como que estoy intentando todo el tiempo, como que no me siento, igual en la poesía también, ahora lo pienso. Pero sí, no, la prosa es como un mundo re diferente. Yo, por ejemplo, cuando era más chico, hice un taller con un tipo que me parece un capo total, que se llama Daniel García Helder, que era uno de los editores de los que formaba parte del staff de redacción del Diario de Poesía, que era una publicación muy importante, porque sigue, que empezó ya por el 86 y en un formato así de diario, dirigida por Daniel Samuelovich, y que siguieron publicando hasta ahora, y que es como una de las publicaciones más importantes, sobre todo no solo por el caudal de textos que trajeron en traducciones y de poesía argentina y latinoamericana, sino por también la permanencia que tuvieron, que era realmente impresionante. Bueno, Daniel García Helder trabajaba ahí, y además de ser un poeta que me parece impresionante, yo tiene 2 libros, uno se llama El Faro de Guereño y otro El Guadal. Es un tallerista impresionante, porque el tipo hace judo en la vida, estudió judo, y entonces hace judo con los textos también de alguna manera, porque es como un psicoanalista. No sé si alguno de ustedes hizo terapia, pero como que los psicoanalistas no te dicen nunca nada, como que te hacen preguntas y te devuelven en eco tu propia palabra, y vos empezás a poner en duda tu propia palabra a partir del eco que escuchaste, que vino de la palabra del otro, que normalmente no escuchás porque vos estás de espaldas, ¿no?
Entonces Helder hacía una cosa así, te preguntaba todo, vos ponías una coma y te preguntaba, ¿y esa coma? Y vos te tenías que poner a pensar porque habías puesto una coma y era un tipo súper obsesivo y a la vez muy respetuoso, pero interrogaba todo. Entonces me acuerdo que ese taller me hizo dejar de escribir, como que después de cursar, o sea, aprendí un montón de cosas, pero ya no tenía más ganas de escribir, porque era como te volvías un paranoico, como para escribir en realidad la estructura paranoica no sirve mucho, como que si te estás preguntando, uy, esta palabra está bien, y como que no escribís nunca más un verso. Después en la corrección sí, bueno, uno se pregunta un montón de cosas, pero en el momento de tirar la carne en el asador no podés preguntar, ¿está buena la carne? Entonces, no sé por qué terminé hablando del Helder, pero me acuerdo. Bueno, me hiciste pensar en esto que decías que en la obra en general, más allá de que sea poética o narrativa. Ah, no, ya sé por qué estaba hablando de esto, porque en el caso de poesía, bueno, como que hice ese taller con Helder y después como que tallereaba con mis amigos, o con otros poetas, siempre fui a pasar mis textos y mis amigos me pasaban sus textos, entonces siempre generábamos como un ida y vuelta que estaba buenísimo. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, Gastón Franchini a mí me enseñó un montón de cosas que me sirvieron un montón, y también era como un tipo que leía muy obsesivamente, y bueno, entonces ese trabajo no lo tuve en la narrativa, como que es más difícil de encontrar porque en vez de ser un lector de poesía te lee un libro de poesía en 2 horas, en cambio una novela tardás más tiempo en leerla y ni encarás la lectura, entonces el ida y vuelta es mucho más lento. Por eso digo que a veces esas cuestiones que parecen como recoyunturales de la poesía y en relación a la narrativa, y se ve bien la distancia. También lo que hablábamos ayer de que las editoriales de poesía independiente son radicalmente distintas de las de narrativa por una cuestión cuantitativa de espacio y de caudal textual a editar, digamos. O sea, son cantidad de guita distinta que tenés que invertir y modos de circulación distintas porque son tiempos de lectura bien diferentes. Entonces eso explica también los circuitos de la poesía, que son como siempre circuitos muy activos y muy de poner a circular textos que circulan realmente rápido. Digo, como yo le contaba a Gonzalo que nosotros tenemos la editorial Luz Mala, que son traducciones de poesía, y no tenemos los libros en ninguna librería, y que sacamos los títulos y los agotamos, y los vendo yo de mano en mano, o voy a un festival y vendo 30, acá vendo 20, y se agotan, no salen de mi casa. Entonces como que el lector de poesía también es un lector que va a la búsqueda de lo que quiere leer.